¿Qué pasaría si de pronto se revelara que la realidad entera, o sea, cada estrella, cada planeta, cada célula biológica, está haciendo equilibrio sobre el filo de una navaja dictado por solo 6 números decimales? Es una imagen bastante precaria, la verdad. Súper precaria. Y lo más aterrador de este análisis profundo es plantearse qué pasaría si al modificar uno solo de esos números, aunque sea por una fracción casi imperceptible, el universo entero sufriera una especie de fallo catastrófico Y y... colapsar instantáneamente. Sí. ¡Exacto! Un colapso total. Hoy vamos a sumergirnos en lo que podría considerarse el panel de control oculto del cosmos. Y es un concepto que desafía por completo nuestra percepción cotidiana de la seguridad, digamos, porque acostumbramos a pensar que el universo es un lugar robusto, ¿no? Permanente. Pero las fuentes que estructuran este análisis decallan lo que en cosmología se conoce como las 6 constantes de Martin Rees. Que fueron presentadas hacia el final del siglo XX, si no me equivoco. Así es. Y al diseccionar estos datos, esa ilusión de un universo indestructible pues se desvanece por completo. Tenemos textos técnicos muy densos que no solo describen estas cifras, sino que profundizan en su derivación matemática a escalas incomprensibles. A la escala de Planck, claro. Exactamente. Además de su vínculo con la inflación cósmica, un concepto topológico súper interesante llamado el espacio de fases habitable y, al final, una correlación con matrices binarias de información. ¿Qué es lo que verdaderamente a uno le vuela la cabeza? Y la misión de esta inmersión es precisamente esa, tomar toda esta cosmología dura, la teoría de la información, y traducirla en momentos de claridad y asombro puro. Ese es el objetivo. Porque al final de este recorrido, los textos sugieren una idea verdaderamente alucinante, que el universo podría estar operando como una colosal matriz binaria de información. Sí, el debate sobre el ajuste fino del universo suele quedarse en la superficie, como un asombro pasivo, ¿verdad? Pero aquí vamos a desarmar el reloj cósmico para ver los engranajes reales. Literalmente abrir el capó del universo. Exacto, porque estas 6 constantes no son simples curiosidades o promedios estadísticos, son los pilares de carga estructurales. Si se altera uno, la física de partículas no puede sostener la química. Claro. Y sin química, la existencia de observadores, o sea, seres biológicos capaces de hacerse estas preguntas, pues es físicamente imposible. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para no hacer simplemente una lista de supermercado aburrida con números incomprensibles, hay que pensar en esto como una receta de cocina cósmica. Es una gran analogía. Sí, donde modificar una pizca de un ingrediente te arruina todo el platillo. Y creo que hay que agrupar estas fuerzas por la tensión que generan entre ellas. Me parece perfecto. Empecemos por la gran batalla cósmica, la gravedad contra la expansión. Por un lado tenemos la constante n. N equivale a un 1 seguido de 36 ceros. 10 a la 36. 10 a la 36. Una cifra monstruosa. ¿Qué nos revela este gigante matemático sobre la gravedad? Pues revela una debilidad estructural fascinante. Fíjate que N es la relación de fuerza entre el electromagnetismo y la gravedad, al medir la atracción entre 2 protones. O sea, ¿qué tan fuerte es una frente a la otra? Sí, y nos dice que la gravedad es ridículamente débil. Para que lo visualicemos, un simple imán de nevera puede vencer la atracción gravitatoria de todo el planeta Tierra entero para levantar un clip de metal. ¡Wow! Toda la masa de la Tierra contra un imancito. Y gana el imán. Gana el imán, claro. Y esto es crucial, porque si la gravedad no fuera tan débil, o sea, si n fuera un número más pequeño, los cuerpos celestes no podrían crecer de forma sostenida. Se aplastarían. Las estrellas colapsarían casi instantáneamente bajo su propio peso, convirtiéndose en agujeros negros. La gravedad aplastaría cualquier intento de formar estructuras complejas mucho antes de que se pudieran encender los primeros hornos nucleares. O sea, es como si la gravedad estuviera atada con una correa muy corta para no destrozar la cristalería en la tienda, digamos. Exactamente. Pero, por otro lado, tirando en la dirección opuesta, las fuentes introducen a lambda. Y aquí de verdad la mente empieza a romperse un poco. Lambda tiene un valor de 10 a la menos 122. Un número microscópico. Sí, 0, un punto decimal, 121 ceros y un 1. Y representa la energía oscura, esta constante cosmológica que empuja al universo a expandirse.
Y lambda es la pesadilla teórica más grande de la física moderna, la verdad. ¿Por qué pesadilla? Porque ese valor pero tan pequeño, actúa como una fuerza de repulsión que estira el tejido del espacio-tiempo. Si lambda fuera un poco más grande, digamos 10 a la menos 120, su fuerza repulsiva habría superado a la ya débil gravedad desde el principio. O sea, lo habría separado todo. La materia se habría desgarrado brutalmente, diluyéndose en un abismo superfrío antes de poder formar ni siquiera la primera galaxia. Claro, tenemos entonces un tira y afloja, una gravedad súper débil intentando agrupar cosas y una energía oscura minúscula intentando separarlas. Un equilibrio perfectísimo. Sí, pero, y aquí es donde la narrativa de las fuentes me parece brillante, esta batalla ocurriría en un cuarto vacío si no fuera por un tercer factor, la letra Q. Q es indispensable, sí. Q vale 10 a la menos 5. Representa las fluctuaciones, o sea, las diminutas arrugas en la radiación de fondo del universo incipiente. Si la gravedad y energía oscura son el motor, pues Q vendría siendo la chispa inicial. Esa analogía es muy acertada porque Q define los grumos primordiales de la materia. Si no existieran esas arrugas, el universo sería una neblina de gas perfectamente lisa. Súper aburrida. Estéril. Totalmente. 0 galaxias. Y por el contrario, si Q fuera mayor, digamos 10 a la menos 4, esas arrugas serían zanjas gravitatorias inmensas. La materia se habría aglomerado con tanta violencia que el universo estaría plagado de monstruosos agujeros negros supermasivos. Sin zonas habitables ni sistemas solares estables para nada. 0. Y bueno, hablando de sistemas solares estables, eso nos lleva a las 3 constantes restantes, que son las que preparan el escenario para la biología. Empezamos con epsilon, que vale 0.007 y que es la eficiencia de la fusión nuclear. Sí, una cifra súper delicada. Porque si fuera un milésimo menos, o sea, 0.006, la fuerza nuclear fuerte no lograría unir protones. Todo el universo sería un océano infinito de puro hidrógeno inerte, 0 química, 0 carbono. Ni un solo ser vivo. Exacto. Y si fuera 0.008, el hidrógeno se habría consumido con tanta furia en el inicio de los tiempos que, pues, hoy no quedaría combustible para que brillara ni una sola estrella. Es que al observar a Epsilon, uno comprende que es el termostato exacto que permite una combustión estelar a fuego lento. Una combustión duradera. Y luego esta combustión ocurre dentro del marco que define omega. Que es la quinta constante. Así es. Omega tiene un valor cercano a 1, lo cual dicta la densidad total del universo frente a su densidad crítica. Matemáticamente, que omega sea 1 significa que vivimos en un universo geométricamente plano. ¿Y por qué es tan vital que sea plano? La planitud es vital porque asegura que los rayos de luz y las fuerzas viajen sin distorsionarse de forma caótica. Si la densidad fuera mayor, la curvatura del espacio habría provocado un colapso universal, lo que llaman un Big Crunch temprano. ¡Wow! Y el último ingrediente de esta receta cósmica, el sexto pilar, es D igual a 3. O sea, 3 dimensiones espaciales. Alto, ancho y profundidad. Que suena algo obvio, ¿no? Sí, a primera vista parece obvio, pero las fuentes son súper enfáticas en que esto no es solo un marco geométrico arbitrario, es literal una ley de supervivencia. Definitivamente. Porque explican que en 2 dimensiones, cosas complejas como las redes neuronales o, yo que sé, un sistema digestivo, no pueden existir sin cortarse a sí mismas. Es topológicamente imposible. Y en 4 dimensiones, la gravedad cambiaría su comportamiento drásticamente. Las órbitas de los planetas ya no serían elípticas ni estables. Los planetas simplemente saldrían disparados hacia el espacio profundo o caerían en una espiral hacia sus soles. Es que la dimensionalidad restringe las leyes del inverso del cuadrado, que son las que rigen tanto a la gravedad como al electromagnetismo. D igual a 3 es categórico, es la verdadera camisa de fuerza que contiene todas las interacciones. Claro. Lo fascinante de esto es que, en resumen, esta combinación no es un accidente estadístico, es un vector de ajuste fino fenomenal, donde cada cifra es el prerequisito mecánico indispensable de la siguiente. Sí, están todas enlazadas. Ahora, plantear que estos números simplemente aparecieron ahí mágicamente es insatisfactorio para cualquier mente curiosa, ¿no? Claro que sí. Si uno observa esta maquinaria tan perfecta, la pregunta inmediata es ¿de dónde salieron estos valores exactos? Y para responder a esto, las fuentes hacen un movimiento que me parece fascinante.
Nos piden, literalmente, quitarnos las gafas humanas. Es un gran ejercicio mental. ¿Sí? Nos dicen que olvidemos los metros, los kilos, los segundos. Que esas son medidas inventadas por nosotros. Hay que usar la métrica fundamental de la realidad, que es la escala de Planck. Que es el lenguaje del universo, digamos. Al traducir las mediciones a unidades de Planck, donde la velocidad de la luz, la constante de gravitación y la constante de Planck equivalen a 1, el universo muestra sus verdaderas jerarquías. ¿Se quita la máscara? Sí, y el abismo entre las predicciones teóricas y la realidad se vuelve escandaloso, especialmente con la constante lambda, la de la energía oscura. ¿La que era 10 a la menos 122? Esa misma. Porque la teoría cuántica de campos calcula la energía del vacío sumando las fluctuaciones de todas las partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Ese cálculo predice un valor natural de magnitud 1 en la escala de Planck. Debería ser 1. Exacto. Sin embargo, al observar el cielo, el valor real, como mencionamos, es 10 a la menos 122. Que es una locura de proporciones cósmicas. El texto sugiere que es como calcular teóricamente que un elefante debería pesar lo mismo que el Sol, pero al poner al elefante en la báscula, pues pesa menos que un solo protón. Es un error de magnitud brutal. Es tan gigantesco que nos grita que algo fundamental se nos escapa en la física. Y para intentar encontrar respuestas, las fuentes nos arrastran violentamente al instante exacto posterior al Big Bang. Al dominio de la inflación cósmica. Exactamente. Y fíjate, la inflación cósmica postula un periodo temprano de expansión hiperacelerada, impulsada por un campo escalar que se conoce como el campo inflatón. Inflatón, ajá. Y lo crucial aquí es que esta inflación no es solo un parche narrativo de los físicos. Funciona como la fábrica matemática de estos números. Tomemos a Q, por ejemplo. Las arruguitas cósmicas. Exacto, las arrugas cósmicas. Su valor de 10 a la menos 5 no fue puesto con pinzas por un diseñador externo. Surge directamente de la mecánica cuántica durante esa rápida expansión exponencial. Y lo que las fuentes explican sobre esto te vuela la cabeza, de verdad. Al expandirse el espacio de una forma tan violenta, las minúsculas fluctuaciones cuánticas a nivel subatómico se estiraron a la fuerza. Se congelaron prácticamente. Sí, congelándose en escalas macroscópicas. Es como tomar las imperfecciones microscópicas de un globo desinflado y al inflarlo en una fracción de segundo al tamaño del sistema solar, esas manchitas minúsculas se vuelven las semillas de las futuras galaxias. Así es. Y aparentemente todo dependía de la pendiente matemática de este campo inflatón. ¿Qué es lo que llamamos el mecanismo dinámico de slow roll, o rodaje lento? Imagina una pelota rodando por una colina que representa la energía potencial. Ajá. Si la colina es demasiado plana, las fluctuaciones se descontrolan, lo que generaría un valor de Q altísimo, y por ende un universo deforme. Lleno de agujeros negros, como decíamos. Claro, pero si la pendiente es demasiado empinada, la pelota cae muy rápido, Q es ínfimo, y no hay grumos para crear estructuras. El rodaje lento asegura exactamente ese 10 a la menos 5 que observamos hoy. ¡Qué precisión! Y la inflación tiene un segundo truco bajo la manga. Actúa sobre omega. Ah, omega, la densidad cósmica que nos da un universo plano. El texto dice que la inflación convierte a omega en un atractor dinámico. Un concepto clave. O sea, sin importar cuán curvo o caótico naciera el universo en su inicio, la expansión exponencial es tan masiva que obliga geométricamente al tejido espacial a aplanarse. Como inflar un globo a un tamaño casi infinito. Sí, desde la perspectiva de una hormiga caminando sobre el globo, pues va a parecer matemáticamente plano, aunque sea una esfera gigante. Ese mecanismo resuelve de tajo el problema de las condiciones iniciales. No fue un ajuste milagroso inicial para que el universo naciera plano, sino que el atractor dinámico forzó irremediablemente al universo a adoptar el valor de omega igual a 1. Pero fíjate en esto, porque aquí me surge un cuestionamiento agudo. La verdad, un verdadero reto intelectual para este análisis. A ver. Si la inflación actúa como un embudo gigante, que inevitablemente nos lleva a omega igual a 1, y además fija mecánicamente el valor de Q mediante el rodaje lento que explicabas, Sí, el slow roll. ¿acaso eso no significa que el famoso ajuste fino es una ilusión? O sea, ¿no son solo consecuencias matemáticas ineludibles que tenían que pasar sí o sí?
en vez de un milagro de diseño? Esto plantea una pregunta importantísima y toca el epicentro del debate actual. La inflación es elegantísima para explicar la planitud de omega y las arrugas de Q. Da la impresión de que el universo simplemente, resolvió su propia ecuación. Eso parece. El problema, y lo que mantiene despiertos a los físicos en las noches, es que aunque la inflación resuelve Q y omega, deja a la deriva otros factores. Guarda un silencio sepulcral sobre el resto. Totalmente. Crea un lienzo gigantesco, sí, le da textura, pero no dicta por qué la gravedad, o sea, N, es tan increíblemente débil. Y mucho menos ofrece una salida al abismo de 10 a la menos 122 de lambda. Lambda y N siguen siendo un misterio insondable que flotan sin justificación mecánica. Claro, o sea, si la inflación construyó solo la mitad de la casa, ¿cómo sobreviven juntas todas estas constantes sin derrumbar el edificio entero? Esa es la clave. Y aquí es donde el análisis de las fuentes me parece que da un giro. Abandona la idea de pensar en números sueltos en listas y nos obliga a pensar en geometría pura, en formas topológicas. Introducen el concepto del espacio de fases habitable. El famoso EFI. LFH. Y aquí hay una frase súper densa en la investigación que quiero que desglosemos. Mencionan que este espacio es una subvariedad matemática de alta codimensión. Bueno, la alta codimensión implica que dentro de la topología... A ver, un momento. Freno ahí. Sí, claro, dime. Porque subvariedad matemática de alta codimensión suena a que necesito, 3 doctorados avanzados en topología para entenderlo. Traduzcamos eso a imágenes mentales más aterrizadas para quienes escuchan. Tienes toda la razón. Es jerga muy técnica. Imaginamos entonces una habitación vacía tridimensional, ¿ok? Ok. Si dentro de esa habitación hay una mosca volando libremente, tiene 3 dimensiones completas de libertad. Puede ir a donde quiera. Exacto. Pero si esa mosca está obligada a caminar sobre un solo hilo finísimo que cruza la habitación de esquina a esquina, su espacio real de movimiento está tremendamente restringido en relación al espacio total disponible en el cuarto. Ya veo a dónde vas. Un espacio de fases habitable de alta codimensión significa que de todas las inmensas posibilidades teóricas donde las constantes podrían existir, el lugar que permite la complejidad estructural no es una amplia llanura de opciones. Es el hilo. Es un hilo microscópico, un filamento altamente restringido y frágil rodeado de vacío matemático absoluto. Wow, aquí es donde se pone realmente interesante. Me encanta esa imagen del hilo. Me hace pensar un poco en intentar ajustar un motor de Fórmula 1, donde literal estás alterando las leyes físicas. A ver, desarrolla esa idea. O sea, si N, la fuerza de la gravedad, son los tornillos del motor, y epsilon, la fusión nuclear, es el alto octanaje de la gasolina, entonces lambda, que es la energía oscura, es el pedal del acelerador presionado a fondo. Súper acelerado. Pero el auto no avanza solo con el motor. Necesita que las llantas se agarren al asfalto. Ese agarre, esa tracción fundamental, es Q, las arrugas cósmicas que permiten agrupar galaxias. Esa metáfora es fantástica porque ilustra cómo las variables están acopladas algebraicamente. No son mandos independientes. Están conectadas. Sí, por ejemplo, cambiar la constante Q afecta directamente a lambda. El texto detalla una restricción matemática específica donde lambda debe ser estrictamente menor al cubo de Q. O sea, sí hay mucha aceleración cósmica con lambda, pero poca atracción gravitatoria en las fluctuaciones iniciales de Q, el motor gira en el vacío. El universo se desgarra, sí, sin construir ni un solo planeta. Y hay otra analogía en las fuentes que me gusta mucho para explicar este hilo, y es conectar la cosmología con la evolución biológica. Ah, el fitness landscape. Exacto. Las constantes son el suelo geológico, las reglas del tablero, mientras que la biología y la evolución son solo las jugadas que ocurren encima. Sin estas reglas tan precisas, la evolución biológica simplemente se derretería o se congelaría. Simple banda ajustable. Es la camisa de fuerza topológica. En otras dimensiones, el motor o el tablero que mencionas simplemente no existe. Desaparece. Y lo que añade una capa extra de vértigo a todo este hilo de equilibrio es que aparentemente tiene una fecha de caducidad térmica. Así es. Las fuentes advierten que la habitabilidad en este espacio de fases habitable no es eterna. Se limita a algo llamado la era estelífera. Que es una ventana de viabilidad, digamos, temporal. Va desde los primeros 100 millones de años
hasta los 100 billones de años tras el Big Bang. Durante este lapso, las estrellas logran arder. Que suena a muchísimo tiempo, pero tiene un final. Claro. Inevitablemente, las enanas rojas se apagarán, la materia se degradará y el hilo topológico del que hablábamos se cerrará. La habitabilidad habrá concluido. Y ante un hilo tan frágil y además transitorio, pues la física moderna a menudo invoca el famoso paisaje de la teoría de cuerdas. El multiverso. Sí, la idea de un multiverso gigantesco con 10 a la 500 universos paralelos burbujeando, cada uno con constantes distintas. Es un número incomprensible. Y bajo el principio antrópico, el argumento es básicamente, claro, estamos en este hilo milimétrico de suerte, porque en los otros trillones de universos defectuosos, la química falló y no hay nadie para mirar el cielo y quejarse. Simplemente caímos en la fina franja que permite observadores. Es mera selección estadística. Sin embargo, al ver cuán ridículamente preciso y estructurado este filamento geométrico, la inmersión de hoy da un salto final hacia una hipótesis súper audaz. Guarda su carta más salvaje para el final. Que se aleja por completo de esta resignación pasiva del multiverso, de hecho. Totalmente. Porque cuestiona, ¿es esto pura física aleatoria o es un sistema de procesamiento de información? Y es que el documento plantea que esta arquitectura milimétrica sugiere un sistema criptográfico casi. Analizan la correlación de cada una de estas constantes con matrices binarias. O sea, de ceros y unos. Sí, matrices en cuadrículas de 5×5. Cuadrículas matemáticas hechas de puro código binario. Pero a ver, seamos un poco escépticos aquí, porque hay que poner las cartas sobre la mesa. Cuando un investigador toma las reglas de la física, dibuja cuadrículas de 5×5 con ceros y unos y dice, miren, esto parece un código, ¿no corremos el riesgo de caer en una pareidolia monumental? ¿Pareidolia en qué sentido? Ya sabes, como buscar caras en las nubes o intentar escuchar mensajes ocultos en la estática de un televisor viejo. ¿Por qué afirman que esto podría ser una estructura lógica real y no solo la mente humana forzando un patrón donde no lo hay? Pues mira, es un escepticismo indispensable en ciencia. Pero el salto cualitativo aquí no ocurre por el mero aspecto visual de ver unos y ceros, sino por un isomorfismo matemático muy profundo. ¿Ok? Si conectamos esto con la perspectiva general, los teóricos argumentan que la física cuántica, al basarse en estados discretos, Espines de partículas, todo eso. espines arriba o abajo, partículas entrelazadas, funciona intrínsecamente como un autómata celular. Piensen en un sistema donde reglas muy elementales generan muchísima complejidad. El argumento es que los límites físicos dictados por las constantes actúan exactamente igual a las puertas lógicas en un procesador. O sea, no es que los números parezcan matrices abstractas, sino que mecánicamente operan como los componentes de un circuito que procesa información. La habitabilidad tal vez no se trate del surgimiento de la vida biológica en sí, sino de la capacidad del universo para almacenar y procesar estados de información. Los átomos actúan como puertas lógicas. El ajuste fino es entonces una propiedad emergente de la computación cuántica a nivel cósmico. ¡Wow! Eso es súper profundo. Siguiendo esa ruta, analicemos estas matrices que proponen en el texto, porque las describen una por una. Adelante. Comienzan con la constante D igual a 3, las dimensiones. En el sistema binario la llaman la matriz del contenedor. Se mapea como un anillo sólido de unos rodeando un vacío total de ceros en el núcleo. Y funcionalmente, en el contexto de procesamiento de información, se necesita un área acotada, ¿verdad? Un espacio que no interfiera con su entorno. Un contenedor protegido. Exacto. Sin las 3 dimensiones espaciales, no existe una topología que provea un adentro estable protegido del afuera para salvaguardar la información. Es, digamos, la carcasa del disco duro. Literal. Luego analizan a épsilon, la eficiencia nuclear. La mapean como la matriz de la cadena. En la cuadrícula de 5×5, los unos forman un patrón que serpentea de un lado a otro. Como una soga. Sí, y la lógica empata perfecto, porque la fusión estelar es literalmente una cadena de eventos, enlazando protones para fabricar átomos más pesados. Básicamente es el sistema de energía, la fuente de poder del hardware cósmico. Paralelamente a esa, encontramos a Omega, la planitud del universo.
Esta está codificada como las barras paralelas. Son líneas horizontales de unos perfectas, inalteradas. ¿Y qué función lógica tendría la planitud? Pues en términos de un sistema operativo, Omega asegura que la transmisión de datos a largas distancias, como la luz cruzando miles de millones de años luz, se propaga en líneas rectas, ¿sabes? Sin ser distorsionada o destruida por la curvatura del espacio. ¡Qué locura! Transmisión de datos pura y dura. Y claro, el contraste a esa perfección llega con lambda, la temida energía oscura. Ah, la matriz de expansión. Así le dicen. Se modela como columnas verticales de unos que están siendo separadas a la fuerza implacablemente por enormes bloques de ceros. Es la visualización en código de la energía oscura expandiendo el espacio. Un límite impuesto al procesamiento. Es una fuerza que eventualmente desconectará los clústeres de servidores galácticos si lo vemos como computadoras. Está Q, las fluctuaciones. Se le denomina la matriz de las semillas. Y su patrón binario es súper estocástico, granulado. Como ruido de fondo. Como ruido cuántico estático. Y en teoría de la información, el ruido primordial verdadero es esencial para romper la simetría, ¿no? Provee las semillas caóticas que permiten a la gravedad inicializar los procesos creando estrellas de la nada. Exactamente. Y por último, supervisando toda esta gran operación de matrices, está N, la constante de la debilidad gravitatoria. Su matriz recibe el nombre de vector de escala, y su forma es una inmensa L mayúscula. Una escuadra perfecta de unos. Esa escuadra representa el equilibrio macro y micro, un eje extendiéndose hacia lo macroscópico, formando los cúmulos galácticos, intersecándose con el eje microscópico que enlaza los núcleos atómicos. Claro, la debilidad de N asegura que no se aplasten la una a la otra. Permitiendo esta profundidad computacional asombrosa. Hardware cuántico atómico interactuando con redes gravitacionales inmensas. A ver, lo que a mí me vuela la cabeza de esta síntesis es que estas matrices demuestran que las leyes físicas operan como el sistema operativo de la realidad. Tal cual. Y la conclusión filosófica de eso, el famoso ajuste fino deja de percibirse simplemente como un espacio diseñado para que los humanos prosperemos. Se le quita el egocentrismo. Sí, sugiere que la biología, que nosotros, somos solo un subproducto en un universo calibrado exclusivamente para mantener el orden de los datos y permitir cálculos dinámicos. Computando información viva. Bueno, para recapitular este denso pero increíble camino que hemos recorrido hoy, arrancamos de 6 cifras decimales aisladas. Vimos el peso de la enorme constante n frente al microscópico misterio de lambda. Bajamos a las entrañas del choque entre las escalas de Planck y la inflación cósmica, con ese atractor dinámico. Sí,